lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. ¿Sabe, hermano? Qué privilegio tan grande tenemos usted y yo de poderle unir a los ángeles en el cielo que le dicen santo, 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 santo. Pero cuando usted y yo levantamos nuestra voz aquí en la tierra, cuando usted y yo levantamos nuestra voz aquí en este lugar, el oído de Él se inclina hacia nosotros y se olvida un momento de la alabanza ya, porque Él mira no solamente a alguien que le alaba, Él mira a sus hijos. El Padre mira a sus hijos, a los que Él busca, a los adoradores en este lugar que le dicen santo, 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 santo. Gran santo, 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 santo. Dígalo. Y dicen santo, santo. Solo las voces. Y cantan santo, santo, santo. Eso es, dice la iglesia. Y dicen santo, santo al gran rey. Cantan y cantan santo, 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 santo. Vamos, Ciro. Y dicen santo, santo al gran rey. Fuerte, dilo. Cantan santo, 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 santo. Oh sí. El santo, santo al gran rey. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Dilo fuerte, ¿quién vive? Él es grande. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad. ¡Oh, dilo, sana! ¡Con gozo! ¡Oh, Hosana al Altísimo! ¡Oh, Hosana al Altísimo! ¡Oh, Hosana al Altísimo! ¡Grande es el oh, Hosana al Altísimo! ¡Oh, Hosana al Altísimo! ¡Oh, Hosana al Altísimo! ¡Grande es el Señor! Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Sí, Señor. Regocíjate y alégrate en Él. Oh sí, aleluya. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino
Estamos a las puertas de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta, de la mano de mi amado Nazaret. Esa es la danza, esta danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza, esta danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. ¡Alábale! Gózate de su presencia con júbilo. Es la danza de amor, esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza de amor, esa es la danza de los enamorados. Vamos a la tener. Sí, Señor, tenemos gozo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. ¡Alábale! Y a su nombre, sí, Señor. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Santo. Oh, 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 tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy, me apartaste de la iglesia, me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí, te ofrendo mi vida. Díselo a él. Ven aquí. Sobre mí me hace confiar en ti, y a su nombre. Tu amor y tu poder, el que sanó mi corazón.
nombre. Aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi ser, Señor, para adorarte, para bendecirte, para rendirse delante de tu presencia, Señor. Dale fuerte esas palmas al Rey de Reyes, dale fuerte esas palmas al Señor de Señores. Dásela fuerte a Él, dásela fuerte a Él, dásela fuerte a Él. Porque un corazón contrito, porque un corazón que se humilla, nunca lo despreciará. Oh Dios, oh Dios. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Déjate llevar, hermano, esta noche por el río de Dios que está en este lugar. Déjate llevar esta noche por esa corriente del río de Dios que está en este lugar. Sumérgete esta noche en esa presencia del río de Dios en este lugar. Y deja a un lado en esta hora cualquier circunstancia. Y dile: Señor, mi deseo es adorarte. Mi deseo es adorarte. Mi deseo es estar junto a ti, Señor. Mi deseo eres tú. A ti he venido a buscar. A ti he venido a buscarte. A ti, Señor. A ti, Jesús. A ti, Señor. Eso es, iglesia. Ríndete a Él, ríndete a Él, rinde tu vida a Él. Y en tu adoración Él cambia las circunstancias en tu vida. En tu adoración Él transforma el ambiente. En tu adoración Él trae libertad. En tu adoración Él trae sanidad. En tu adoración Él trae respuesta. En tu adoración Él trae lo que tu alma necesita. Oh. Tú me sedujiste con tu amor. Yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor. Me sentí seguro. Más que a nadie te
deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad y yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Dile: te anhelo, Señor, te anhelo. Mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Oh sí, tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Más que a nadie, dile, más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad y yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo a ti. Y tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. Oh, te anhelo, mi deseo es amarte y darme todo. De la iglesia tú eres y tú eres mi vida y por siempre yo te amaré. En tus propias palabras levanta tu voz a él y dile que eres tu anhelo, que eres tu deseo. Has saciado toda nuestra necesidad y hoy nos rendimos a ti, nos entregamos a tu amor. Oh, levanta tu voz, iglesia. Sí, ríndete, ríndete a él, adórale, exáltale.
yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes inscribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por esta bendición de poder entrar de nuevo a la intimidad de su hogar. Le agradecemos de una manera muy especial al Señor porque nos permite poder estar aquí juntamente con ustedes con el propósito de trasladar siempre un mensaje de la Escritura, un mensaje que venga a animarnos, a fortalecernos y a restaurarnos día con día. Queremos hacer una oración antes de poder entrar a considerar algunas ideas, pensamientos que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón y que de alguna manera pues también estamos dándole seguimiento a algunos temas que hemos venido platicando en los últimos días. Acompáñenme y juntos oramos al Señor para solicitarle a Él que Él nos pueda bendecir a través de su palabra. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, estamos clamando, suplicándote, Padre bendito, por favor, que nos puedas ministrar a través de tu palabra. Estamos conscientes, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte tuya. Así que hoy clamamos, hoy suplicamos, hoy pedimos, hoy intercedemos, Señor, para que se cumpla esa palabra, Dios mío, que tú envías tu preciosa, maravillosa, Señor, poderosa palabra para poder ministrar cada uno de nuestros corazones. Desde ya, Señor, estamos disponiendo nuestras mentes, Señor, y nuestro corazón para que tu palabra, como una buena semilla, sea sembrada en cada corazón y que el fruto, Señor, pueda verse en la conducta, en el caminar, Señor, en el desarrollo de nuestras vidas. Por favor, papadito lindo, bendícenos, ministranos, enséñanos, instrúyenos tú a través de esa preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, la verdad, hermanos, es que una de las cosas que tenemos que tener muy clara en este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en esta famosa cuarentena, que se habla tanto de ella, ¿verdad? Creo yo es el hecho de la visión hacia nosotros, hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Creo que, hermano, cuando nosotros empezamos a ver, si lo vemos secularmente, una empresa cuando se establece tiene que tener una visión, es decir, tiene un punto de partida, pero también un punto de meta, hacia dónde queremos llegar. Y como cristianos, pues de la misma manera, creo yo que es necesario que nosotros evaluemos. Y principalmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros necesitamos ver cuál es nuestra visión, hacia dónde nosotros nos estamos enfocando, hacia dónde nosotros vamos, cuál es nuestra meta, cuál es el punto que estamos viendo allá en el horizonte hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Esto es muy, muy importante porque definitivamente ahora que nosotros no nos estamos reuniendo de una manera presencial en el templo, definitivamente, hermano, muchos y principalmente aquellos que no tengan una visión clara, una visión definida, entonces pueden tomar cualquier tipo de camino. Y yo creo que eso es muy peligroso para el pueblo del Señor Jesucristo. Sin embargo,
Cuando nosotros vemos en la Escritura, cada vez que Dios llamaba a un siervo, a un hombre, a un ministro, Dios le daba clara la visión. Por ejemplo, apareció a Moisés y hermano, allá en la zarza que ardía y no se consumía, y le dijo para qué era que él lo estaba llamando. Es decir, vas a ir a Egipto a liberar a mi pueblo, para introducirlo, para llevarlo a una tierra nueva, a una tierra de promisión, a una tierra de bendición, a una tierra donde fluye leche y miel. Le dio clara cuál era la visión. Cuando se le apareció a Pablo, bueno, así podríamos mencionar a cada uno de estos siervos de Dios, que el Señor cuando los llamó les dio una visión clara. Entonces yo creo que cuando Dios llama a un ministro, un siervo, Dios le da una visión indudablemente, que esa visión es parte del desarrollo de la iglesia que Él le ha puesto a pastorear. Lamentablemente a veces la visión es muy terrenal, y al ser una visión que sea terrenal, definitivamente eso nos va a limitar. Eso lo que va a hacer es que la gente ponga su corazón y su mirada precisamente en las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros tomamos una visión, o Dios nos dio una visión y nosotros la asimilamos, que una visión que nos lleve al encuentro del Señor Jesucristo, creo que ahí entonces las personas van a estar claras, los hermanos van a estar bien definidos hacia dónde se tienen que dirigir. Normalmente, cuando Dios le da una visión a un ministro, el ministro está hablando constantemente de aquello a lo cual el Señor lo llamó, aunque el mensaje sea de fe, aunque el mensaje sea de cualquier tipo que podamos estar hablando, definitivamente ese mensaje tiene que ir enfocado hacia la visión. Entonces yo creo que, como le dijeron allá en el libro de Habacuc, ¿verdad? Escribe en una tabla la visión y corre con ella para que todo el que la vea la pueda leer. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. La visión que Dios nos ha dado a nosotros es preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es la visión. ¿Cuál es nuestra meta? Encontrarnos un día en la casa del Padre, volver a la casa del Padre y encontrarnos con Él. Y eso va a ser algo maravilloso en el caso de la iglesia, para poder ser parte de la novia que va a casarse con el Cordero. Entonces, yo creo que el mensaje central hoy en día del Evangelio es la preparación de la iglesia para el encuentro con el Señor. Claro que este mensaje muchas veces se vuelve tan repetitivo que a algunas personas les parece aburrido, les parece tedioso estar oyendo y estar hablando de este mensaje. Yo creo en el nombre del Señor que nosotros debemos de cuidarnos, que nosotros debemos de pedirle al Señor mantenernos en aquella visión que el Señor nos ha dado. Me recuerdo, digamos, en el caso cuando uno va de viaje y sale, por ejemplo, va a abordar un avión o aborda un avión, cuando ya se cierra la compuerta y entonces empiezan a dar las instrucciones de seguridad. Y la mayoría de personas, cuando es la primera, segunda, tercera vez que se está viajando, pues están muy atentos a aquel mensaje que se da. Pero después, principalmente aquellas personas que viajan constantemente de un lugar a otro por negocios o por diferentes situaciones, ya no prestan atención a esas instrucciones de seguridad. Y un día quizás esas instrucciones les van a servir. Y si la primera vez que ellos oyeron las instrucciones le prestaron toda la atención, pues van a estar sabidos de qué es lo que deben hacer. Pero aquellas personas que quizás no solo les aburrió el mensaje de las instrucciones que se estaba dando, sino que la primera vez no lo escucharon adecuadamente, entonces cuando venga la demanda de esas instrucciones no van a saber qué hacer. Y yo creo que el Señor anhela que nosotros podamos entender la importancia que tiene el hecho, hermano, que cuando se esté hablando de la venida del Señor, eso ya lo sé, eso ya lo oí, eso ya, pero ¿será que realmente nos hemos estado preparando? Porque mire, muchas personas en su deseo por conocer, y no es malo tener deseo de conocer más del Señor, pero la Biblia dice que tengamos cuidado, porque algunos teniendo comezón de oír,
comezón de oír. Entonces algunos tienen comezón de oír y quisieran saber el día, la hora, la fecha exacta de la venida del Señor. Y yo creo que el Señor, porque lo dice su palabra, que si nosotros velamos vamos a llegar a conocer la hora. Bueno, no lo dice así, sino lo dice de manera inversa. Si no velas, no sabrás el día y la hora. Pero entonces nosotros entendemos que si velamos podemos llegar a conocer el día y la hora. Ahora, entonces, hermano, ¿qué será más importante? ¿Conocer la hora, el día, el momento específico de la venida del Señor, o estar preparado para ese momento? Yo creo que sería maravillosa las dos cosas, ¿verdad? Eso es más o menos como cuando se habla dice aquel dicho, a ser pobre pero honrado. Y no será mejor ser honrado, pero también poder tener prosperidad material. Yo creo que las dos cosas serían buenas. Pues de la misma manera, maravilloso sería que nosotros llegáramos a conocer el día y la hora. Gloria a Dios por el Espíritu, por supuesto, pero que nosotros también nos preparemos para ese momento, porque de qué serviría saber todos los misterios si al final de cuentas no nos vamos a preparar para ese tiempo y ese momento. Entonces, cuando nosotros vemos algunas sombras, algunas figuras en la escritura del Señor regresando, tal vez no en las figuras normales que hemos visto, sino que viendo algunas otras, por ejemplo, cuando el Señor murió, Él les había dicho que iba a resucitar, es decir, iba a regresar, pero Él muere y sus discípulos prácticamente se desbandan, se apartan unos y luego después ya, hermano, en los días siguientes que el Señor iba a resucitar, porque Él el tercer día resucitó, recordemos que los discípulos, motivados por aquel apóstol tan insigne llamado Pedro, hermano, regresaron a su antiguo trabajo. El Señor les dijo que dejaran las redes y las barcas y que lo siguieran a Él cuando Él estaba en su ministerio, pero resulta que ahora que Él murió, estos discípulos desean volver a su antiguo trabajo, hermano, y entonces el Señor se le aparece en la playa a ellos mientras ellos habían pasado toda la noche pescando y el Señor les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces, bueno, ahí creo que todos sabemos lo que se relata en el Evangelio según San Juan, hermano. Pero lo tremendo de esto es que el Señor viene a confrontarlos. Es decir, yo les dije, les anticipé a ustedes que iba a resucitar, pero estoy haciendo solamente viendo una sombra ahí. El Señor regresando después de la muerte, regresa y lo que viene es a confrontarlos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Entonces les dice a los discípulos: ¿y por qué? ¿Por qué ustedes se decepcionaron? En otras palabras, usted sabe que confrontó ahí al apóstol Pedro, diciéndole: Pedro, me amas más que esto. Bueno, todo lo que nosotros hemos leído ahí en Juan capítulo 21. Pero lo que a mí me llama la atención es que el Señor regresa después de la muerte, y entonces ahora que encuentra que sus discípulos no estaban preparados y que andaban en una tarea puramente secular. ¿No será que cuando el Señor vuelva, a muchos los va a agarrar en una tarea puramente secular? Entonces, cuidémonos de eso. El segundo ejemplo que le quería poner, hermano, es cuando el Señor les dice a los discípulos que se suban a la barca y les dice: boguen mar adentro, y Él sube al monte a orar. Y les dice inclusive: yo voy a llegar más tarde con ustedes. Y entonces el Señor sube al monte y resulta que se levanta una tormenta. Y entonces el Señor regresando, ahora otra vez regresando del monte, hermano, los agarra a ellos precisamente metidos en una tormenta, y ellos no sabían qué hacer en medio de la tormenta. Hermano, cuando el Señor apareció caminando sobre las aguas, se asustaron creyendo que era un fantasma. Decían: es un fantasma. Mire qué tremendo, porque entonces quiere decir, el Señor los dejó por un momento, hermano, y cuando regresa, entonces se da cuenta que ellos no estaban preparados para enfrentar las tormentas. Entonces, ¿no será que también el Señor, cuando regrese, algunos los pueda encontrar en medio de una tormenta y sin saber qué hacer, hermano, en medio de esas situaciones? ¿Por qué? Porque no nos preparamos para el regreso del Señor. Y
el último ejemplo que le quiero poner es cuando el Señor se lleva a 3 de sus discípulos al monte Getsemaní. Ahí el Señor los deja en un lugar y les dice que oren juntamente con Él. Él se aleja de ellos como a un tiro de piedra, dice la Escritura, y el Señor ora por 1 hora, y cuando regresa sus discípulos están dormidos. Y hermano, qué tremendo. Porque así va a encontrar también a muchos, como aquellas vírgenes, tanto sensatas e insensatas, que las 10, dice la Biblia, que cabecearon y se durmieron. Entonces, cuando el Señor regrese, a muchos los va a encontrar en esa condición, los va a hallar en esa situación, dormidos. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos, y cuando el Señor regrese, ¿cuál irá a ser nuestra condición? Entonces, yo creo, hermano, que es muy necesario que nosotros nos preparemos para ese momento. Ahora, viendo entonces la Escritura, miremos lo que dice, hermano, precisamente al respecto de esto. Y estoy leyendo Lucas capítulo 21, versículo número 36. Estoy leyendo la versión Castilian. Dice: estad pues vigilantes. Mire, estad pues vigilantes. Es decir, desde aquí el Señor ya nos está exhortando, ya nos está diciendo cuál debería ser nuestra condición. Estad vigilantes, estar alertas, velad, dicen otras versiones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer físicamente? No podríamos hacerlo físicamente. No estoy diciendo que no se pueda hacer aquello, sino que lo que digo es que no lo podríamos hacer físicamente todo el tiempo. Entonces nos habla de una condición puramente espiritual, y dice: pidiendo en todo momento que seáis tenidos por dignos de escapar a todas estas desgracias y de permanecer en pie en la presencia del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, el Señor ya desde aquí nos marca que nosotros, para poder ser aprobados para las bodas del Cordero, que ese es el evento que estamos esperando, ese es el momento que la iglesia anhela experimentar, el Señor dice que lo que debemos de hacer es permanecer en pie en la presencia del Hijo del Hombre. Pero recordemos que, hermano, antes de la boda está el famoso tribunal de Cristo, y la iglesia tiene que pasar por el tribunal de Cristo. Mire, nosotros hemos entendido que hay 3 juicios que son importantes. Bueno, hay muchos, ¿verdad? A la humanidad hay muchos juicios, pero la iglesia, hermano, hay 3 juicios que debe de conocer. Primero, el juicio del trono blanco. Estoy yendo de atrás hacia adelante. El juicio del trono blanco es donde se van a presentar las personas para ver si son salvas. Ahí se va a abrir el libro de la vida para conocer a aquellos que están inscritos ahí, para que no participen del trono blanco, porque en el trono blanco van a estar todos los perdidos, ahí van a estar delante. Número 2, el juicio del tribunal de Cristo. Ahí va a estar toda la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, hermano? De poder galardonar por las obras que se hicieron mientras estaba en el cuerpo, dice la palabra del Señor. Entonces, ok. Y luego el juicio del Espíritu Santo. Uno es el del Padre, otro es el del Hijo, que es el tribunal de Cristo, y el juicio del Espíritu Santo, que es la Santa Cena. Ahí nos sentamos. Por eso es que la Santa Cena es un momento precioso, maravilloso, donde nosotros nos preparamos para la participación, hermano, del tribunal de Cristo. Cada vez que nos reunimos a la Santa Cena es una oportunidad para enmendar nosotros nuestra vida. Por eso el Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Entonces, de ahí del tribunal de Cristo van a salir los aprobados, y los que vayan hacia las bodas del Cordero, entonces continúan hacia arriba, y los que fueron reprobados regresan a la gran tribulación. Esta sombra la podemos ver allá en el libro del Cantar de los Cantares, cuando dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de mirra? Bueno, y ahí escribe, hermano, y luego dice: es la litera de Salomón. Entonces, la primera etapa es la iglesia saliendo del desierto hacia el tribunal de Cristo. Pero luego, más adelante, porque eso lo dice 3:6 de Cantares, luego 8:5 me parece que es, dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ella viene del desierto, primero va al tribunal de Cristo, y luego del tribunal de Cristo entonces ya va recostada en su amado para poder ser parte de la novia que va a casarse. Aleluya. Bueno,
Uno se queda demasiado aquí en la introducción y no avanza, pero gloria a Dios. Pero entonces aquí el énfasis que yo quisiera hacerle, hermano, es lo que aquí dice. Dice, y de permanecer en pie. Este es el énfasis que quizás, hermano, le quisiera hacer. Permanecer en pie en la presencia del Señor. Ahí, hermano, yo creo que nosotros hoy en día debemos de aprender a permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? A permanecer de pie en el tribunal de Cristo, porque el que permanece de pie y no se aleje avergonzado en ese día, entonces va a ser honrado de parte del Señor. Entonces, hermano, yo quiero retomar este tema que hemos venido hablando ya, creo que aunque lo empezamos con otro título, pero ahora es la segunda parte de este título que le pusimos, el perfil de los que permanecen de pie para su venida secreta. Este es, hermano, tan importante, y por eso quiero darle seguimiento a este tema, porque creo que nosotros debemos de aprender. Y ya empezamos a ver algunos, y así le quiero hacer un resumen muy rápidamente, porque sé que tenemos que avanzar en esto. Dijimos que, hermano, número 1, dentro de las características que tienen los que van a llenar este perfil, están los que sirven. Número 2, hermano, estaríamos hablando de los que son reverentes a la presencia del Señor. Número 3, estamos hablando de los que son diligentes. Número 4, estamos hablando de los humildes. Perdón que ya no me detenga a explicar algunas cosas aquí porque ya lo hemos visto, solo estoy haciendo un resumen para avanzar un poquito más. Número 5 serían los que creen y reciben las promesas del Señor. Número 6, hermano, los que reciben la bendición ministerial. Mire, no todos los que se congregan en una iglesia reciben la bendición ministerial. Sin embargo, esa bendición está para todos, pero no todos la reciben. Número 7 serían los que hacen pacto con el Señor. Número 8, los adoradores. Sigamos. Número 9 me parece, o 10, hermanos, los que oyen la explicación de la palabra, y esto es muy muy importante. Le dimos un poquito de tiempo en el tema anterior. Número 11, los que reciben o son ministrados con el perdón de Dios. Hay mucha gente que anda por el mundo acusada porque no siente el perdón de Dios, pero qué maravilloso, hermano, y aquí nos recordamos de la mujer adúltera, ¿verdad? Que la llevaron ahí ante el Señor porque la querían apedrear, y el Señor, usted sabe cómo fue que el Señor la liberó de sus acusadores. Hablamos también de los maduros, hablamos de los que confían en el Señor y hablamos de los justos. Hasta ahí nos quedamos, hermano, en la última oportunidad. Hoy quisiera avanzar un poquitito. Ay, bendito Dios. No sé qué me pasó aquí, pero déjeme regresar. Ok. Hoy quisiera entonces avanzar, hermano, a este pasaje, Ezequiel capítulo 17, versículo 13. Mire lo que dice. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y les hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie? Como ya hablamos un poquito, ¿verdad? De los que, hermano, de los que hacen pacto, de los que guardan el pacto del Señor. Pero entonces aquí estamos hablando, hermano, que no se puede tener un pacto si uno no aprende a ser fiel. Y esto es bien importante, hermano, porque, mire, un pacto no se guarda porque uno firme un documento. Hay muchas personas que han firmado documentos y sin embargo no pueden guardar el pacto, porque en un pacto, hermano, hay responsabilidad para cada uno de los participantes, de los que hacen ese pacto. Entonces pueden poner todas las condiciones del pacto, pueden establecerlo claramente, pueden describirlo muy bien en un documento, y las dos personas pueden firmar. Sin embargo,
embargo, nosotros nos damos cuenta, hermano, que en la palabra del Señor, cuántas veces Dios tuvo que reprochar, tuvo que recriminar, tuvo que hablarle, hermano, a los israelitas, porque habían abandonado su pacto constantemente. Miren, en el libro de los jueces nos damos cuenta, hermano, que Dios les levantaba un juez para que los guiara, los dirigiera, los instruyera, hermano, y los juzgara también. Y sin embargo, hermano, más se tardaba Dios en levantarles el juez y establecerles las condiciones que ellos en guardar aquel pacto. Entonces constantemente vemos en la palabra que el Señor tenía que poner una demanda, que el Señor tenía que, hermano, a veces permitía que el pueblo llegara a caer en manos de sus enemigos, porque ellos no podían guardar el pacto. Por eso es que la Escritura dice, hermano, en esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no canta victoria sobre mí. Mire, si eso fue lo que pasó cuando los israelitas fueron, hermano, entraron a la tierra prometida. Usted se recordará que aquel hombre llamado Acán había tomado algunas pertenencias del botín, que había dicho claramente Dios que ese primer botín le pertenecía a él, que todo lo que ellos tomaran de aquella tierra era pertenencia de él y que a él se lo debían entregar. Pero este hombre tomó, es decir, violó el pacto. Y al violar el pacto, entonces nos damos cuenta, hermano, que esto trajo derrota para el pueblo de Israel. Fueron a una batalla y en la batalla perdieron con un enemigo, hermano, que era muy inferior a ellos en todo el sentido, en número, en cantidad, en número, en calidad de sus guerreros y en todo el sentido. ¿Y por qué perdieron la batalla? Porque ellos violaron un pacto. A veces nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta, hermano, que algunas batallas las estamos perdiendo, pero ¿sabe por qué? Porque no estamos guardando, no estamos siendo fieles en el pacto. Y yo creo que eso es lo que Dios, hermano, está demandando hoy de nosotros. Dios está pidiendo que aprendamos a ser fieles. Recordemos que dentro del grupo de los que van a ser arrebatados, la Biblia dice claramente, hermano, que cuando el Señor venga en su segunda venida, hermano, porque el Señor vino en su primera venida a morir por la humanidad, es decir, vino a dar su vida. Después viene, pero ya no viene a la tierra, que es la venida secreta que se llama, o el arrebatamiento, porque el Señor levanta a su iglesia, hermano, viene a buscar a su novia. ¿Para qué? Para las bodas. Pero cuando venga ya al final de la gran tribulación con su amada, hermano, dice que los que lo acompañan a él son llamados, escogidos y fieles. Eso quiere decir, hermano, no se trata solo de ser llamado, no se trata solo de ser escogido, no, hay que ser fiel. Recuérdese que dentro de los discípulos, el Señor, hermano, había una gran multitud, pero el Señor escogió solamente a 12. Muchos lo seguían a él, pero fueron 12 los escogidos por el Señor. Pero dentro de esos 12 habían 3. Hermano, que el Señor se llevó a lugares muy específicos, y ahí vemos entonces, hermano, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, 12, y luego 3 eran los únicos, hermano, que estaban ahí siempre con el Señor. El Señor se los llevó cuando resucitó a aquella niña, el Señor se los llevó al monte Getsemaní, el Señor se los llevó cuando se transfiguró. Entonces, hermano, los fieles tienen privilegios que no tienen los demás. Es más o menos, volviendo al ejemplo, hermano, cuando alguien viaja en avión, no es lo mismo viajar en clase normal que en primera clase. Los de primera clase tienen privilegios que no tienen el resto de los pasajeros. ¿Por qué? Solo para poner el ejemplo, hermano, yo sé que eso se consigue de otra manera, no, pero solo para que usted vea. Entonces, los fieles tienen privilegios, hermano, extraordinarios. Por eso a Pedro, a Juan y a Jacobo, el Señor se los llevaba a esos eventos especiales y les hacía ver cosas que al resto de los discípulos no los decía. ¿Por qué? Por su madurez. ¿Por qué? Por su perseverancia. ¿Por qué? Por su constancia. Por muchas razones, el Señor vio todo eso y entonces les dio
les dio privilegios, hermano, maravillosos. Entonces, todos queremos los privilegios de los fieles, pero no queremos el aprender precisamente a ser fieles. Entonces yo creo, hermanos, que es muy, muy importante que nosotros aprendamos a subir de categoría. Perdón pues, pero hasta en eso de que le decía de los que viajan en primera clase, hermano, como tanto viajan, por tanto viajar, como compran muchos boletos, hermano, se van ganando esos privilegios. Entonces, de la misma manera, yo creo que a nosotros también el Señor quiere que tengamos los privilegios de la fidelidad, pero no todos los van a tener, porque no todos quieren, hermano, pagar ese precio. Entonces, ¿quiénes son los que permanecen en pie? Los fieles. Entonces, ¿queremos privilegio de fiel? Paguemos el precio de fiel también. Y esos fieles son los que el Señor, hermano, dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 14 o 14-17 de Apocalipsis, que son los que vienen con Él. ¿Quiénes son? Los llamados, escogidos y fieles. Es decir, aquellos que pasaron por llamados, luego fueron escogidos y alcanzaron la estatura de fieles. Recuérdese, el llamado todos lo oímos, o por lo menos la mayoría. En el llamado, hermano, el Señor está llamando. La escogencia no depende de nosotros, porque en el caso de los discípulos dice que el Señor pasó orando toda una noche para llamar a sus discípulos, es decir, que depende de Él. Pero luego la fidelidad sí es algo que depende de nosotros. Así que, hermano, que se desarrolle esa fidelidad, que aprendamos a ser fieles. Y la fidelidad, hermano, se pone en práctica en todos los ámbitos de la vida, donde uno trabaja, en la casa, hermano, fuera, en la calle, en la iglesia, en todo lugar nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Ok, avancemos un poquitito, hermano, y veamos otro más, porque hoy no me quisiera quedar demasiado en uno solo, sino que avanzar un poquito para que vayamos ahí viendo cada uno de estos versículos, quiénes son los que permanecen en pie, como una sombra de los que van a permanecer en pie para la venida del Señor. Ok, Mateo capítulo 12, verso 25, versión Peshita, dice: pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Aquí estamos aprendiendo, hermano, porque aquí está hablando en el sentido negativo, quiénes son los que no permanecen en pie. Pero entonces de aquí podemos extraer nosotros quiénes son los que permanecen en pie, porque aquí dice que donde hay división, entonces no, hermano, se va a poder permanecer en pie. Entonces, mire, qué tremendo que nosotros podamos revisar en nuestro corazón, hermano, si no hay división. Mire, división es una doble visión. Por eso es división, doble visión. Nosotros deberíamos de ser, y no estoy haciendo ningún anuncio ni promocionando nada, pero nosotros deberíamos de tener visión, es decir, una visión. Nosotros tenemos que tener claridad. Y aquí, sabe, hermano, me recuerdo muy bien de una persona que en algún momento pues empezó a asistir a nuestra iglesia y que pasaron unos 2, 3 meses, no recuerdo exactamente cuánto, y un día pues me llevó un folleto escrito, hermano, por como de unas, creería, y unas 300 hojas por lo menos. Era un folleto así bastante y escrito de ambos lados en cada hoja. Y entonces me lo llevó y me dijo: mire, pastor, esto es lo que usted debería de hacer con la iglesia. Aquí está la visión de lo que debería hacer con la iglesia. Y qué tremendo, porque entonces nosotros llegamos a una iglesia y lo que queremos es imponer nuestra visión. No, hermano, si para que haya unidad, no puede haber unidad si no nos hacemos uno con el ministro en la visión. Por eso es que la Biblia habla en primera carta de Corintios, capítulo número 10, me parece, hermano, cuando dice que en el mar todos fueron bautizados, en la nube y en Moisés, dice, y yo me pregunto, ¿cómo ser bautizado en la nube? Bueno, eso nos habla, hermano, de la cobertura, pero ser bautizado en Moisés es ser bautizado en la visión que Dios le dio a ese líder. Recuérdese, hermano,
que cuando Moisés se fue a quejar delante de Dios porque constantemente el pueblo se apartaba de Dios y hacía cosas desagradables, Dios les hacía un milagro, Dios les hacía brotar agua de la peña y hacía tantas cosas. Y hermano, a la vuelta de la esquina, otra vez el pueblo andaba por otro lado. Y entonces Moisés se quejó. Y entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Escoge 70 varones de los ancianos de Israel y llévalos al tabernáculo, y ahí lo que voy a hacer es que del espíritu que yo puse en ti voy a poner en ellos. Es decir, que Dios le estaba diciendo: voy a tener ahora ya no un Moisés, voy a tener 71 Moiséses, voy a poner la misma visión que puse en ti, eso mismo voy a poner en él. Hermano, si eso es lo que uno debe de hacer, uno se va a congregar a una iglesia, se tiene que hacer uno, hermano, con la iglesia. Se tiene que hacer uno con la iglesia y con el líder, porque recuérdese, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Sí, es como el buen óleo que desciende la cabeza. Entonces quiere decir, hermano, hay unidad, pero hay una autoridad. Y si no hay autoridad, no puede haber una verdadera unidad. La unidad no es que todos estemos en el mismo nivel, no, tiene que haber autoridad para que haya una verdadera unidad. Entonces, nosotros deberíamos de revisar constantemente nuestro corazón. ¿No será que hay división en nuestro corazón? Y aquí llama la atención que algunos de los animalitos que Dios tenía por inmundos, dice, digamos en el caso del cerdo, y hermano, quiero que por favor lo vea o lo oiga y vea con oídos circuncidados y con ojos circuncidados también, porque el cerdo dice, él será inmundo porque tiene pezuña hendida. ¿Qué significa? Que, hermano, que tenía en su caminar, tenía división, su pezuña estaba hendida, entonces su caminar no era estable. Por eso es que la Biblia habla en el libro de Santiago, habla de los que son de doble ánimo, es decir, hoy sí, mañana no. Y hermano, y nosotros nos tenemos que cuidar que nuestro corazón sea siempre sí, o sea, definidos en lo que nosotros buscamos, definidos en lo que nosotros queremos. Mire, este tiempo, como lo he dicho ya en otras oportunidades, es un tiempo maravilloso porque Dios nos ha llevado a la casa para que ahí nosotros podamos hermano, hacer tantas cosas, y de eso hemos estado platicando. Pero también es un tiempo peligroso porque mucha gente que quizás tiene doble caminar, ahora se van a desanimar, ahora se van a desalentar, ahora ya no van a querer seguir adelante. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Por eso en el libro de Apocalipsis dice la escritura, hermano, que es mejor ser frío y no tibio. No te estoy invitando a que seas frío, lo mejor es ser ferviente, porque dice ni eres frío ni eres caliente, es decir, eres tibio, estás a medias. No, hermano, nosotros no podemos estar a medias, tenemos que ser definidos. Y este tiempo, creo yo, que va a definir a mucho de la iglesia del Señor Jesucristo. Primeramente, Dios, que a ti no te pase. Primeramente, Dios, que tú siempre estés fiel. Primeramente, Dios, que estés ferviente. Primeramente, Dios, que estés constante. Primeramente, Dios, que este tiempo, aunque sea un mes no podríamos decir porque ya pasó, ¿verdad? Que sean 2, 3, 4 meses, no sé cuánto tiempo. Yo quisiera que fuera, que ya pudiéramos reunirnos de nuevo, pero Dios sabe en qué momento lo va a permitir. Pero si fueran 2 o 3 meses, que tú estás ferviente, que tú estás anhelando, que tú estás despierto, que tú estás vigilante, que tú estés diciéndole, Señor, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? ¿Por qué? Porque estás anhelando estar en la presencia del Señor, aunque eso también lo puedes hacer en tu casa, pero juntamente con tus hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que alégrate porque el Señor lo va a permitir, pero revisemos que no haya doblez en nuestro corazón, que no haya doble ánimo en nuestro corazón, sino que por el contrario, hermano, que nosotros estemos firmes. Fíjese qué tremendo, porque aquí habla de la división y el apóstol Pablo, hermano, lo dice, que tengamos cuidado con aquellos que causan divisiones. Y Judas dice, porque ellos ni siquiera tienen espíritu. Ese pasaje del libro de Judas, hermano, que dice que ni siquiera tienen espíritu, en algunas versiones dan a entender que se refiere al Espíritu Santo, pero en otras versiones dan a entender que ni siquiera tienen espíritu, es decir, son como hombres bestias, no tienen espíritu.
Eso habría que explicarlo y no tengo el tiempo para poder hacerlo. Así que, hermano, seamos definidos. No tengamos un doble caminar, un doble pensar. Que tú sí sea así. La Escritura dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, algunos, hermano, están tomando este tiempo de cuarentena como vacaciones. No son vacaciones. Es un tiempo donde nosotros nos deberíamos de apercibir de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que, en el nombre del Señor, hermano, echémosle para adelante y sigamos, porque los que no causan divisiones, los que son definidos, hermano, van a permanecer en pie para la venida del Señor. Aleluya. Continuemos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y estas dos cosas están íntimamente ligadas. Así que, mis hermanos, a quienes amo y extraño, mi alegría y mi corona, mis amados amigos, oiga como dice, permanezcan en pie, firmes, en unión con el Adón. Le puse aquí entre paréntesis Señor, porque así, hermano, la versión, como es una versión judía, entonces por eso lo pone de esta manera. Pero entonces tú tienes que saber, hermano, que otra de las características del perfil de aquellos que van a permanecer en pie para la venida secreta del Señor son los que permanecen firmes, pero unidos al Señor. No solamente firmes, pero unidos al Señor. Firmes, hermano, pero caminando con el Señor. Entonces, yo creo que esa es otra cosa importante que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo está nuestra firmeza? ¿Qué tan firmes estamos con el Señor? Y esto está íntimamente ligado con lo que estábamos hablando precisamente en el verso anterior. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque mire, definitivamente esta situación que nosotros estamos viviendo va a hacer aflorar algunas situaciones que hay en nuestro interior. Quizás algunos van a decir, ay, pues esta es mi oportunidad para ya no seguir. No sabía cómo abandonar la iglesia, no sabía por qué iban a hablar de mí, pero aprovechando esta cuarentena, ahora ya no voy a permanecer firme. Yo creo, hermano, que nosotros debemos de aprender, mire, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que la genética de Él es la misma genética nuestra. Hermano, el que santifica y los santificados de una misma naturaleza son. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos la misma naturaleza del que santifica, ¿quién es? Cristo. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, la iglesia. Entonces quiere decir que si tenemos una misma naturaleza, entonces no podemos desmayar. Y hermano, aquí vemos no solo al Señor Jesucristo, sino a tantos siervos de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, mire, lo apedreaban, hermano, lo azotaban, y sin embargo, ahí se levantaba y seguía predicando. Hermano, por eso es que en algún momento dijeron que tuvieran cuidado, porque estos eran una plaga. Una plaga que viene a matar la plaga, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano. Porque nosotros no podemos desmayar. Mire, Juan y Pedro, después de haber hecho aquel milagro en la puerta del templo, la hermosa, que levantaron aquel cojo, y hermano, y que eso se volvió una algarabía, y de alguna manera vino a poner en ridículo a aquellos sacerdotes, a aquellos hombres, hermanos religiosos, los vino a poner de alguna manera en ridículo y a confrontarlos a ellos. Y entonces ellos no sabían ni cómo decir. Entonces los agarraron y los metieron presos y los azotaron y les dijeron que no siguieran predicando el evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Que salieron con gozo de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Hermano, y a nosotros lo único que nos pasó ahorita es que nos mandaron a la casa, pero ni nos han azotado, ni nos están persiguiendo, hermano, aunque sí hay una persecución así, quizás tras bambalinas, ¿verdad? Pero hermano, abiertamente no lo están haciendo. Es decir, nosotros ahora lo que no podemos es reunirnos en el templo, pero realmente nada nos va a detener, porque la palabra nada lo detiene, hermano, porque la palabra corre y siempre será glorificada. Pero ahora, el punto entonces es, ¿y será que nosotros estamos firmes? ¿Será que nosotros estamos estables? ¿Será que nosotros estamos constantes? ¿Será que nosotros? Porque yo siempre había dicho
Y como que el Señor me escuchó ahora con esta cuarentena. ¿Qué pasaría? En algunos momentos lo dije en la iglesia, pero el pensamiento siempre estaba ahí en mi mente y en mi corazón. ¿Qué pasaría si por alguna razón Dios no nos permitiera que nos reuniéramos, que nos congregáramos por alguna situación y que estuviéramos, tal vez por trabajo, tal vez por diferentes razones, que estuviéramos alejados de la iglesia? ¿Será que vamos a tener convicciones firmes y estables? ¿O será que vamos a decaer? ¿O será que vamos a menguar? ¿O será que no vamos a poder seguir adelante? Porque, hermano, reunirnos como iglesia es algo extraordinario y la Biblia lo dice. Esto es algo maravilloso para poder adorar, para poder escuchar su palabra, para oír las profecías. Hermano, todo eso es maravilloso, es especial, es bueno, es glorioso, es precioso poder hacerlo. Pero hermano, hay países donde no les permiten construir un templo, no nos permiten ni siquiera ser cristiano, es un delito en algunos países. ¿Y cómo viviríamos nosotros en aquellas condiciones? Entonces no puede ser que si nosotros ahora no nos podemos reunir, entonces, hermano, que por eso nosotros decaigamos, que nosotros dejemos de ser firmes, dejemos de permanecer en la unidad. Claro que la unidad, hermano, se puede evidenciar físicamente cuando nos reunimos, pero la Biblia dice, estaban unánimes juntos. Entonces, cuando hablamos de unanimidad, estamos hablando de una unidad espiritual, y juntos, pues estamos hablando de una unidad física. Pero nosotros, lo que nos lleva a lo físico es primeramente lo espiritual. Si estamos unidos en espíritu, va a ser fácil unirnos en el cuerpo, hermano, en lo físico. Pero si no estamos unidos en el espíritu, de nada va a servir. Ahora, aquí dice que permanezcamos de pie, firmes, en unión con el Señor. Nadie se va a poder unir con su hermano si primero no se une con el Señor. Y nadie se va a poder unir con el Señor, hermano, si no se une con el líder. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a estar firmes, hermano. Unámonos con el Señor, hagámonos uno con Él, hermano. Así como Jesús se hizo uno con el Padre, hermano, Él lo dijo en Juan capítulo 17, dijo que tú y yo, que ellos sean uno como tú y yo lo somos. Entonces, hermano, aprendamos cómo se hizo uno Jesús con el Padre. ¿Sabe cómo se hizo uno? Cuando fue al monte Getsemaní a presentar su voluntad, a entregar, a rendir su voluntad, diciéndole: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que en el nombre del Señor rindamos nuestra voluntad, y eso nos va a permitir hacernos uno, hermano, con el Señor, y hacernos uno también con el líder, y hacernos uno con la iglesia. Amén. Continuemos. Mire, Génesis capítulo 24, versículo 30. Recuérdese, estamos viendo las características del perfil de los que permanecen en pie para la venida secreta del Señor. Y hermano, nosotros tenemos que llenar ese perfil con la ayuda del Señor, por supuesto, porque en sí mismo no lo podemos hacer. Así pues, al ver el anillo y las pulseras en el brazo de su hermana, y tras oír la explicación de su hermana Rebeca, contando lo que había dicho aquel hombre, fue hasta el hombre que permanecía de pie junto a los camellos cerca de la fuente. Mire qué tremendo, hermano. Déjeme darle un poquito de contexto en este pasaje, porque sí es importante, hermano, qué era lo que había sucedido. Isaac, que era el hijo de Abraham, había llegado a los 40 años, y como diría una película ahí, 40 y soltero a los 40, dice, ¿verdad? Y entonces Abraham le dijo: hijo, es tiempo que ya te tengas que casar, así que te voy a mandar a buscar a esposa a la tierra de tus antepasados. Y entonces, hermano, o a la tierra de mis antepasados. Entonces Abraham envía a su siervo llamado Eleazar a buscarle precisamente esposa. Y entonces aquel hombre, pues temeroso de Dios y queriendo, hermano, hacer realmente o cumplir lo que le habían mandado hacer, él empieza a orar a Dios y le dice: Señor,
Y que cuando yo llegue a la fuente, la muchacha que salga ahí y que yo le pida, dame de beber, ella me diga, te voy a dar de beber y también para tus camellos. Y entonces, hermano, Dios le dio, a través de aquella señal que él pidió, Dios se la concedió. Entonces él supo que esta muchacha que había salido a la fuente, que era Rebeca, pues era la escogida para ser esposa de Isaac. Pero entonces cuando él se da cuenta de que ella era, entonces le da ciertos obsequios, le da unas joyas. Entonces ella toma las joyas y se va corriendo a su casa, y cuando llega a su casa, entonces les cuenta lo que ella había pasado, lo que aquel hombre le había dicho. Y entonces, hermano, el hermano de ella llega y regresa ahora a la fuente. De aquí, eso es lo que está relatando precisamente aquí. Dice: así pues, al ver el anillo y las pulseras en el brazo de su hermana, y tras oír la explicación de su hermana Rebeca, contando lo que había dicho aquel hombre, fue hasta el hombre que permanecía de pie junto a los camellos cerca de la fuente. Entonces, mire, ¿quiénes son los que permanecen en pie? Los que están de pie junto a los camellos cerca de la fuente. Es decir, camellos, hermano, habla de ministros. Fuente habla del Espíritu Santo. Entonces quiere decir, hermano, que la iglesia debe de aprender a permanecer de pie ante el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hoy en día, usted sabe que el Padre tiene cuerpo, el Hijo tuvo cuerpo aquí en la tierra cuando estuvo, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Entonces el cuerpo del Espíritu Santo son los ministros, hermano, y la iglesia debe de aprender a permanecer en pie delante del Espíritu Santo, hermano. Pero como los ministros representan al Espíritu Santo, entonces deben de estar de pie delante de los ministros. Es importante, hermano, que nosotros tengamos una buena relación con el Espíritu Santo. Mire, hermano, lamentablemente, y no estoy señalando a nadie, pero hay cosas que no se pueden ocultar. La iglesia tradicional, quizás por ignorancia, quizás por falta de revelación, introdujo al cuerpo de Cristo en medio de ciertos parámetros, de ciertos límites, pero que no eran límites establecidos por el Señor, sino que eran límites que la misma iglesia, por su experiencia, hermano, lo que había experimentado pues en aquel momento, hermano, pusieron como parámetros, de tal forma entonces, hermano, que se limitó demasiado al Espíritu Santo. Y entonces se veía el bautismo con el Espíritu Santo, se veía como el final de la meta, cuando realmente nosotros nos damos cuenta que el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, es el principio de una nueva relación con el Señor. Fíjese que esto es tan tremendo, porque si nosotros lo vemos en la sombra del pueblo de Israel, porque usted sabe que todo lo que le pasó a Israel es una sombra para nosotros. Israel, hermano, desde que salió de la tierra de Egipto, viene a constituirse para nosotros, hermano, en un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver aquello y ver qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que va a suceder también con nosotros. Recuérdese, hermano, que Israel, el primer salió de Egipto, que es esa figura de salir del mundo, y luego, hermano, entró al desierto. Ahí el Señor, en el monte, después de 3 meses, el Señor les dio leyes, pero el Señor los hizo pasar por el Mar Rojo. Eso era figura del bautismo en agua, el Mar Rojo. Hay otras cosas que ahorita no me voy a detener porque me llevaría mucho tiempo. Pero entonces me llama mucho la atención, porque ellos pasan el desierto y antes de llegar a la tierra prometida tienen que volver a pasar o atravesar, hermano, por el agua, y ahora el río Jordán. El río Jordán es figura del bautismo con el Espíritu Santo, porque nos abre la puerta para la vida de abundancia, para la tierra de las promesas. Entonces, hermano, ellos atravesaron el desierto,
Pero al llegar al río Jordán, ahí empezaba una nueva vida para ellos, porque ahora ellos iban a atravesar precisamente ese río Jordán, que es figura del bautismo con el Espíritu Santo, y empezar una nueva vida en aquella nueva tierra. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos, hermanos, los llamó, los formó por 3 años y fracción, y luego de eso entonces les dice: ahora quédense aquí en Jerusalén y no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando vino el Espíritu Santo, empezó una nueva etapa para la vida de los discípulos, hermano, con demostraciones de poder de una manera extraordinaria, Dios respaldándolos, haciendo tantas cosas. Pero entonces mire qué tremendo, hermano, porque la iglesia tradicional lo que hizo es poner el Espíritu Santo como el final, y al ponerlo como el final, entonces la gente llegaba, era bautizada y creía que ahí se quedaba todo. No, el bautismo era la puerta para poder empezar una nueva vida. Pero si nosotros la vemos como el final, entonces al alcanzarlo, ahí nos íbamos a quedar. Entonces, hermano, ahora esto es muy, muy importante que nosotros lo analicemos, porque nuestra relación con el Espíritu Santo debe de ir avanzando. El Espíritu Santo es Dios. Al ser Dios es infinito. Al ser infinito quiere decir que no tiene límites. Hay tantas experiencias. Por ejemplo, en el antiguo pacto se decía, Eliseo dijo: yo quiero una doble porción. Pero, hermano, el Evangelio según San Juan dice que Él da el Espíritu sin medida. Entonces, si lo da sin medida, quiere decir que no es una doble, triple ni cuádruple porción, sino que Él te da hasta donde tú quieras. El límite lo pones tú, no lo va a poner el Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros empezamos a ver a partir del bautismo con el Espíritu Santo, hermano, empieza a desarrollarse el fruto del Espíritu, que tiene por lo menos 12 facetas que las hemos analizado. Dos, hermano, vienen los dones del Espíritu Santo, que son por lo menos 18, según lo vemos ahí en la Escritura. Hermano, empiezan a haber una serie de circunstancias, una serie de visitaciones de parte de Dios y activaciones de cosas que nosotros no hemos experimentado. Entonces, no podemos poner al Espíritu Santo como el bautismo del Espíritu Santo como el final, sino que, hermano, es el principio de una nueva relación con el Espíritu Santo, y bendito el Espíritu Santo. Ok, hermano, hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Porque como el Espíritu Santo es Dios, es tan amplio el tema, y no nos queremos quedar aquí. Así que vamos a avanzar un versículo más, por lo menos. Mire, Éxodo capítulo 18, verso 13. Al día siguiente, Moisés se sentó para juzgar los asuntos que le presentaba el pueblo, mientras la gente permanecía de pie junto a él de la mañana hasta la noche. ¿Qué era lo que llegaba a hacer la gente con Moisés? A pedir consejo, a pedir ayuda, a pedir dirección. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Quiénes son los que permanecen en pie? Aquellos, hermano, que buscan ministración. El buscar ayuda en el ministro, hermano, una de las cosas que identifica es nuestra humildad, que reconocemos que un hombre de Dios nos puede ayudar, que Dios lo levantó para hacer ayuda, para darnos una palabra que nos va a poder guiar, hermano, hacia dónde nosotros debemos de ir. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, ahora nosotros necesitamos ir a pedir un consejo, ir a pedir una ayuda. Eso implica que a veces tenemos que contar cómo somos, porque mucha gente llega a ministrarse, pero, hermano, en su ministración vienen a hablar de la esposa, vienen a hablar de los hijos, vienen a hablar de su suegra, vienen a hablar de todos, pero no hablan de ellos. No, el Señor quiere que nosotros aprendamos que ministración significa decir lo que yo he hecho para que me ayuden y ser liberado de aquellas cosas que me están estorbando y que no me dejan avanzar a mí. Entonces, hermano, eso por supuesto se necesita revestirse de humildad, porque si no nos revestimos de humildad, entonces el problema que vamos a tener es que no vamos a poder conseguir la ayuda que necesitamos. Hermano, la gente muchas veces llega con el ministro como
meter una monedita en una de esas máquinas y que le salga, usted es del signo zodiacal tal y tal, y lo que debe de hacer esto y esto y esto, su número de suerte. No, hermano, usted lo que tiene que ir a hacer es administrarse, es a contar su situación, a decir lo que está viviendo y lo que está haciendo, para que entonces el Señor le pueda dar una palabra a través de ese hombre de Dios o los delegados en su momento, hermano, para poder seguir avanzando, porque hay cosas que detienen el campamento, hay cosas que nos detienen en nuestro caminar, hermano, así como pasó cuando había pecado, entonces el Señor permitía que se detuviera. Entonces yo creo que este es el tiempo donde nosotros también tenemos que evaluar nuestro corazón y buscar la ayuda necesaria. Lo vamos a dejar aquí, hermano. El tiempo se nos ha ido, pero yo creo que vamos a continuar en este tema. Así que en el nombre del Señor, permítame hacer 2 oraciones. La primera oración es para aquellos que quizás no han aceptado a Cristo y necesiten aceptarlo. Vamos a orar con ustedes. Usted me acompaña en esta oración. O si usted también, hermano, se apartó del Señor y quiere reconciliarse, pues también este es el momento. Y luego vamos a hacer una oración ministrando esta palabra a la iglesia. Acompañe, por favor. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, que no he sido fiel ni he caminado agradándote a ti. Pero hoy vengo a reconocer mis faltas, mis pecados, mis equívocos, mis tropiezos, Señor, y vengo a manifestar mi necesidad de ti. Por favor, papaito lindo, te pido, perdóname. Reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Tu sacrificio en la cruz es suficiente para poder, Señor, adquirir yo ese perdón que tanto necesito. Por favor, ayúdame a caminar agradándote, Señor, a hacer tu voluntad. Guárdame de todo mal y de todo tropiezo. Hoy me rindo a ti y te entrego mi vida. Por favor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te lo solicito, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, hermano, por favor comuníquese al teléfono que tenemos y que siempre está saliendo en pantalla, un WhatsApp, un mensaje de texto para decirnos: yo acepté a Cristo. Mándenos sus datos para que nosotros podamos estar orando por usted y podamos darle seguimiento también. Ahora queremos orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hoy delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de poder permanecer en pie para el día de tu venida. Jesús, solo tú nos puedes ayudar. Tú eres nuestro modelo de vida, pero tú dijiste que no nos dejarías solos, sino que nos enviarías a tu Espíritu Santo. Por favor, permite que tu Espíritu Santo venga a ayudarnos, a revestirnos de ese poder que necesitamos para enfrentar en nosotros mismos aquellas cosas que no nos hacen poder permanecer de pie. Ayúdanos, Señor, te lo estoy suplicando. Papaito lindo, Señor, cuántas veces hemos tropezado y caído. Tu palabra dice que 7 veces caerá el justo y que de todas ellas tú lo levantarás. Por favor, Señor, si no hemos podido permanecer en pie, si hemos tropezado, Señor, tu palabra dice que no para siempre se dejará caído al justo. Danos esa fortaleza, danos ese aliento. Señor, si hay pecados, hay tentaciones que nos asedian constantemente y que eso impide que nosotros, Señor, podamos permanecer de pie delante de ti, por favor, Señor, líbranos de toda tentación, apártanos, Señor, del mal, haznos invisibles al mal, ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplicamos, papaito. Tú eres grande, Dios. Tú eres maravilloso, papito lindo. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, desarraiga de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrade. Como escrito está, que la planta que no plantó el Padre, que sea desarraigada. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Enséñanos, instrúyenos, encamina, fortalécenos, Señor. Hoy te rendimos las áreas, Señor, en las cuales nosotros hemos flaqueado, nos hemos debilitado, hemos menguado, no hemos podido, Señor, crecer. Aquellas áreas, Señor, que viene el enemigo en nuestra mente, Señor, a enviar esos dardos y que muchas veces aceptamos esos dardos, pero hoy levantamos el escudo de la fe para apagar todo dardo encendido del maligno. Señor,
Levántanos, Señor, por favor, papaito. Tú que estás ahí, hermano, en tu hogar o donde quiera que te encuentres en este momento, pero hermano, pídele al Señor que Él pueda hacer una obra en tu vida, que Él te guarde, que Él te libre, que Él ponga su mano de misericordia sobre ti, que Él te guarde, que escrito está que Él enviará sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Pídele, Señor, envía una hueste de ángeles que me guarde, que me libre. Señor, hoy me rindo delante de ti. Hoy, Señor, me humillo. Hoy presento mi vida, Señor. Permite que yo aprenda a permanecer en pie, Señor, delante de tu presencia. Por favor, Dios mío, te lo suplico, te lo pido, papito lindo. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres bueno. Tú no desamparas al que te busca, y todo el que confía en ti jamás será avergonzado. Tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, por favor, auxílianos, papito lindo. Ayúdanos, Señor. Te lo solicitamos, te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, y recuerda, es tiempo de aprender a permanecer en pie. Y como iglesia del Señor Jesucristo, Él te dará todo lo necesario para que tú lo puedas hacer. Bendiciones, hasta nuestra próxima reunión. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.